Hola, les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que harán los extraterrestres en el Harán? Pues muchas cosas buenas y positivas si son extraterrestres superiores. Permítame presentarme, soy Alexis Pimienta Salgado, más conocido como Gran Honorable Maestro de Maestros y Dragón de Dragones en la Gran Escuela Mística del Harán. Su divina gracia Hasek Hassan en la Iglesia del Harán y su Santa Excelencia Real Nikiber en el movimiento haránico Tidazul Famida. Bienvenidos a Sadirra Sadirrato, plataforma de trabajo social y liderazgo social del Harán. En este video vamos a ver dos temas: el Harán y los extraterrestres, que explica la relación del Harán con los extraterrestres superiores, y la genética extraterrestre, la cual está basada en un libro de genética dígito-cuántica escrito por el maestro Haserra y Haranka. Hablemos del tema del Harán y los extraterrestres. El Harán tiene una parte extraterrestre, porque incluso el Harán no es de este mundo, no es de este planeta Tierra. ¿Sí? Por eso en una de nuestras primeras conferencias titulada ¿De dónde es el Harán?, nosotros decimos textualmente: el Harán partió del absoluto absoluto Kop Kop, y después de haber seguido un itinerario por todo el universo, llegó al planeta Tierra, a este mundo físico tridimensional. Sin embargo, nosotros no hablamos tanto ni hacemos énfasis del tema de los extraterrestres en el Harán, porque lo consideramos como uno de los aspectos distractivos del ocultismo. ¿Sí? Es decir, ¿de qué me sirve a mí, como persona, que logra hacer un contacto extraterrestre suponiendo que son un contacto superior? No con esos extraterrestres degenerados que van a utilizar mi cuerpo para realizar todo tipo de extraños experimentos, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve a mí hacer un contacto extraterrestre y ser llevado en uno de esos platillos voladores a sus mundos, conocer las maravillas de su civilización, y después de regreso al planeta Tierra, quién sigo siendo? Pues el mismo pobre y miserable mortal de antes. ¿Acaso he logrado avanzar en mi camino espiritual? No, eso no me ha servido para eso, ¿sí? Además, por otro lado, en el Harán se dice que el verdadero contacto es primero interno, es decir, con las partes de nuestro ser espiritual, para después poder realizar el contacto a nivel exterior, con extraterrestres superiores. Porque precisamente hay un tema del Harán, el tema de los circuitos, de la biocircuitología, donde se habla de nuestros circuitos biológicos y se explican las funciones que cumplen en nuestro cuerpo. Y una de las funciones que cumplen esos biocircuitos en nuestro cuerpo es relacionar el micro, o sea, es decir, el microcosmos hombre con el macro universo exterior. Digamos, por ejemplo, si yo logro limpiar mi biocircuito 34, ¿sí?, que está lleno de psicotóxicos, porque la cuarta bestia, que es la bestia de la venganza, de la brujería, hechicería, fanatismo, etc., me lo tiene sucio en todos sus canales. Yo logro optimizar mi biocircuito 34. Resulta de que mi biocircuito 34 a nivel genético tiene una inteligencia genética, la inteligencia genética 34, la cual a nivel virtuoso y de ser espiritual ya es esa parte de Dios en mí. Entonces, cuando yo optimizo mi biocircuito 34 como microcosmos hombre, puedo lograr un contacto con el macrouniverso exterior y sus especies vivientes como extraterrestres, ¿sí? Así de sencillo. Otra parte extraterrestre del Harán. En el Harán se nos enseña que está constituido por 81 legiones celestiales, es decir, por 81 legiones cósmicas, que están posicionadas a todo lo largo y ancho de nuestra Vía Láctea, ¿sí?, comandadas por el general Matop. Este es un general de 7 soles.
Curiosamente, la historia del general Matop es muy interesante y esto se remonta a un episodio conocido en la historia del Harán como la Solirrani, que en la lengua 53 del Harán o la lengua Solmia del reino 53 del Harán, Solirrani significa la guerra de los reinos. Pues bien, los 9 pueblos primitivos del Harán, desde sus primeros inicios, al constituirse como tal, era muy importante, necesario que uno de los 9 pueblos asumiera el mando sobre los otros. Y por eso estalla una guerra entre esos 9 reinos. Había un reino, el reino de los Solrat Korray, los guerreros revolucionarios. Eran excelentes guerreros, pero de vecinos tenían a los Catricocat, los eternos invencibles. Estos guerreros revolucionarios conocían todo el arte de la guerra, lo que decimos, la sabiduría de la espada, pero ignoraban la sabiduría de la pluma, ya que nosotros en nuestra vida, en todos los actos que debamos hacer, tenemos que aplicar la sabiduría de la espada y la sabiduría de la pluma. No podemos aplicar la sabiduría de la espada, que es la espada militar, guerrera de combate. No podemos aplicar la sabiduría de la espada cuando debemos aplicar la sabiduría de la pluma, que es la que atañe a los conceptos y los criterios, ¿sí? A veces una guerra se gana con simples conceptos y criterios aplicados. A veces, indudablemente, otra guerra debe ganarse aplicando la espada, es decir, la parte militar, ¿sí? Entonces, los Catricocas o eternos invencibles lo sabían perfectamente. Entonces utilizaron una estrategia y difundieron una propaganda que lógicamente era ficticia sobre la característica de los Solrat Korray, y esto desmoralizó a sus tropas y fueron vencidos. Pero venía el reino número 3, que era un reino muy armamentista y eran excelentes guerreros también. Cuando los Catricocas invaden a este reino, que es el reino de los Priviamis y de la Seviami, por accidente matan a los padres del general Matop, y el príncipe Priviatrido, que comandaba la expedición militar, tomó al niño y lo crió al lado de Siharan, el hijo Harán, como hermano de crianza. Con el correr del tiempo, a Siharan, el hijo Harán, el auténtico personaje de sangre haránica al 100%, se le entregó el mando de los 72 reinos y 9 imperios del Harán, y al general Matop se le concedió el máximo grado militar como comandante de las 81 legiones, y el grado de general de 7 soles se lo ganó tras una guerra cósmica. Cuando en una guerra contra el Harán, porque debemos saber que hay universos haránicos, hay universos antiharánicos que no son del Harán y que odian al Harán. En una guerra de esos universos antiharánicos, él salió a combatirlos y se refugiaron en la constelación de la Cobra, en los 7 soles de la constelación de la Cobra. El general Matop se los tomó y los sobrevivientes huyeron y se refugiaron en la constelación de la Tortuga. Y allí el general Matop estableció la base de su comandancia a nivel cósmico, ¿sí? Así fue como el general Matop se ganó sus 7 soles. Bueno, son historias del Harán que hacen parte de la cultura del Harán. Hablemos de los tipos de extraterrestres. Están clasificados en 3 tipos: extraterrestres de tipo A, extraterrestres de tipo B y extraterrestres de tipo C. ¿Cuáles son los extraterrestres de tipo A? Son extraterrestres superiores, demasiado superiores, totalmente liberados, espiritualmente, ¿sí? O sea, son extraterrestres cristificados, o utilizamos en Harán el término haranizado, porque el término crístico ni Cristo no existe en el Harán, porque ese concepto pertenece a otra cultura, ¿sí? Entonces son extraterrestres superiores, liberados espiritualmente, totalmente haranizados. No vienen por aquí porque nada tienen que hacer, ¿sí? Solo están a la expectativa de que si ante alguna conflagración a nivel mundial, podrían venir con sus naves de inmediato a rescatar a los haránicos. Ustedes me dirían, ah, bueno, maravilloso, pero si yo no soy haránico, entonces que me friegue. No. Recuerden que aquí está la misericordia, ¿sí? Para evitar una injusticia. Entonces, el anterior programa de rescate es el plan A, ahora viene el plan B de rescate del Harán. Para las personas degeneradas como terrícolas de este mundo,
que a última hora decidan arrepentirse y realizar un cambio superior en sus vidas, entonces para ellos aplicaría el plan B. Muy bien. Viene ahora otro tipo de extraterrestres, los extraterrestres de tipo B. Son extraterrestres así como nosotros los terrícolas, ¿sí? Sumergidos en el ego, el bajo psiquismo o el pecado, ¿sí? Son extraterrestres con los cuales algunas personas hacen contactos superiores porque no son dañinos. Ellos andan realizando turismo cósmico, es decir, viajan de mundo en mundo, de galaxia en galaxia, de constelación en constelación, porque su tecnología es más avanzada que la nuestra, ¿sí? Se dedican a estudiar las especies, vegetales, minerales, animales, incluso las llevan a sus mundos para cultivarlas, ¿sí? Y reproducirlas allá. Este tipo de extraterrestres, al ser así como nosotros, tienen poderes psíquicos como lo puede tener cualquier terrícola que lo desarrolle. Me acabo de recordar del caso de un estudiante del Harán que tenía un amigo que hacía contacto con este tipo de extraterrestres. Esto ocurrió hace años en la ciudad de Bucaramanga. El señor se llamaba Pedro Arenas porque ya él falleció, era un señor bastante mayor. Él tenía un amigo que tenía contacto extraterrestre y lógicamente este estudiante del Harán le hablaba a su amigo del Harán. Hasta que un día se le ocurrió hacerle la siguiente pregunta, proponerle: ¿por qué no le preguntas a tu amigo extraterrestre qué es el Harán? Porque esta persona tenía contacto con dos extraterrestres, con un hombre y con una mujer. ¿Cuándo es tu próximo contacto extraterrestre?, le preguntó. Dentro de 8 días. Bien, era con el extraterrestre. Pregúntale al extraterrestre qué es el Harán. Y así fue. El muchacho le preguntó al extraterrestre qué era el Harán, y el extraterrestre simple y llanamente le dijo, solo sabía que era un conocimiento espiritual, nada más. Entonces el estudiante del Harán, no contento con esa respuesta, le preguntó a su amigo, ¿cuándo tienes el otro contacto extraterrestre? Es decir, el contacto extraterrestre con la mujer. Dentro de 15 días le dijo, bueno, pregúntale a la mujer qué es el Harán. Y así lo hizo su amigo, y la mujer no solamente le respondió lo mismo que le había dicho el hombre extraterrestre, que era un conocimiento espiritual, ¿sí?, que estaba en el universo, y fue más lejos y le dijo que ella incluso había pertenecido a una de esas órdenes del Harán, pero por estar haciendo turismo cósmico, viajando de mundo en mundo, se había descuidado con los compromisos de la orden, la habían expulsado y ahora estaba luchando para que la reintegraran y se la estaban poniendo difícil, ¿sí? Entonces, claro, esto convenció más, esta respuesta convenció más a este estudiante del Harán. Sin embargo, aún así, ese muchacho que hacía los contactos extraterrestres ni siquiera se interesó por ingresar al Harán. ¿Por qué? Porque lógicamente no estaba en el nivel de conciencia para pertenecer al conocimiento espiritual del Harán, ¿sí? Muy bien. Tenemos los extraterrestres de tipo C. Son esos extraterrestres degenerados, pero tan degenerados que ya la ley del karma los condenó a la extinción, es decir, no se pueden reproducir sexualmente, y por eso cuando vienen a nuestro mundo se dedican a hacer experimentos con vísceras de animales e incluso con seres humanos, manipulándolos para tratar de conseguir la fórmula de la reproducción, porque ellos son clonados. No están interesados en invadirnos militarmente, lo que están interesados primero es encontrar la reproducción y después sí nos van a invadir con todas las de la ley. Estos son los extraterrestres que cuando hacen un contacto con una persona utilizan el cuerpo de esta para todo tipo de extraños experimentos. Por ejemplo, recuerdo un caso de Cali. Eran 3 amigos, habían acordado ya un encuentro extraterrestre, se fueron a la montaña, acamparon, amanecieron allá, llegó el nuevo día y supuestamente el contacto extraterrestre no se hizo. Pero a partir de ese día, uno de ellos comenzó a presentar un extraño sangrado por las fosas nasales, otro de ellos
comenzó a caer en crisis de histeria, así, aterrado, ¿sí? Gritaba aterrado. La familia de estas personas, sospechando algo raro, llevaron a los muchachos donde un psicólogo los hipnotizó y en verdad el contacto extraterrestre sí se produjo esa noche y durante esa madrugada. Ocurrió exactamente que un extraterrestre venía con un extraño aparato, se lo introducía por las fosas nasales y le sacaba extraños líquidos. Y el otro, al ver esto, gritaba horrorizado, ¿sí? De ver lo que le estaban haciendo a su amigo, ¿sí? Nosotros también conocimos el caso en Bogotá, Colombia, del DAS, el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, que encontraba cadáveres en las calles. Y al examinarlo no tenían señales de violencia. Y al hacer la autopsia se daban cuenta que no les encontraban el cerebro, se lo habían extraído por las fosas nasales, ¿sí? Estos son casos característicos de estos extraterrestres inferiores. Vamos a ver ahora algunos mitos que hay en este momento sobre los extraterrestres. Como primera medida les digo de que los extraterrestres no son dioses, excepto los extraterrestres de tipo holocritificado, que esos no vienen, jaranizados, que esos no vienen más por aquí, no tienen nada que venir a buscar. Bueno, estos extraterrestres que nosotros conocemos no son dioses. Lo que sucede es que con los extraterrestres que conocemos está ocurriendo lo mismo que ocurrió cuando vinieron los europeos a invadir América. Por aquella vieja promesa de los antiguos dioses super avanzados y super civilizados, que les dijeron a los nativos de las antiguas culturas que ellos regresarían en un futuro, los aborígenes de América, al ver que llegaban los españoles, embarcaban de sus naves, de sus navíos, creyeron que eran dioses y comenzaban a adorarlos, a rendirle las pleitesías que se les rinde a un dios. Pero cuando estos invasores comenzaron a robarles el oro, a violarles a las indias, y al darse cuenta de que por una herida podían sangrar y morir, no eran tales dioses. Y sobre esto recuerdo una anécdota, un caso que está pasando en este momento en España. Los españoles, avergonzados de su mancha histórica con respecto a la invasión en América, en la escuela le enseñan a sus hijos, los estudiantes: nosotros no le robábamos el oro a los indios. Ese oro lo encontrábamos allí tirado en el suelo. Nosotros no violábamos a las indias. Eran las indias las que se nos ofrecían en cueras, ¿sí? Nosotros no matábamos a los indios. Eran los indios que nos atacaban y nosotros nos defendíamos, ¿sí? Por otro lado, recuerden que el Harán es un destructor de mitos. Ya destruimos el primer mito de la santidad de los extraterrestres. Vamos a destruir el segundo mito. Es falso que los extraterrestres estén fundando escuelas espirituales en nuestro mundo. Dice que nos estén dando enseñanzas espirituales para guiarnos en el proceso de ascensión, liberación, etc. Eso es mentira. Lo que sucede es que el espiritismo, como se ha desprestigiado tanto y ha sido tan dañino, porque en verdad lo único bueno que ha tenido el espiritismo, porque recuerden que en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo. Para lo único bueno que ha servido el espiritismo es para demostrar que sí hay vida después de la muerte. Entonces, el espiritismo se ha camuflado en muchas líneas y tendencias de grupos, corrientes, para no ir tan lejos. Lo que ustedes conocen en el catolicismo cristiano como el famoso culto a las ánimas benditas del purgatorio, que las personas les rezan a sus parientes difuntos, a los muertos, pactan con ellos a cambio de promesas y favores que le piden, y si no se las cumplen rezándoles,
mandándoles a hacer los famosos responsos o misas con el cura, esas tales ánimas venidas del purgatorio no dejan dormir a las personas, las muerden, las jalan, las pellizcan, etc. Eso es puro espiritismo. Lo que conocemos como parapsicología no es más que el nombre científico del espiritismo. Y en verdad, la mayoría de los psicólogos, por no decir todos, son espiritistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque jaránicamente se enseña que en el tema de las tres fuerzas Neremetivas, cuando se hablan de bestias, diablos y genios negros, el cuarto genio negro es el polo opuesto del Espíritu Santo, que ustedes conocen en el cristianismo, ¿sí? Pero también es el padre del espiritismo y de remate el padre del comunismo, ¿sí? Bueno, otro caso de infiltración del espiritismo, toda esa lloradera, gritería, toda esa bulla, escándalo, alboroto que forman esos grupos evangélicos cristianos cuando están en vigilia rezando y de repente estallan en gritería, en histeria colectiva y comienzan a hablar en un montón de lenguas que ni ellos mismos las entienden, dizque porque los poseyó el Espíritu Santo y están disfrutando del gozo místico del Señor. Eso es mentira, eso es puro espiritismo, ¿sí? Jaránicamente nosotros enseñamos que para que una persona encarne el Espíritu Santo, que ustedes conocen el cristianismo, tiene que por lo menos dar 4 pasos. Primero, debe vencer a su cuarto genio negro, que es el polo opuesto del Espíritu Santo. Segundo, debe eliminar a este Antigocan 4554 como quinto diablo y cuarto genio negro, ¿sí? Como ramificación del orgullo, y después también debe eliminarlo como Legión 4554 del bajo psiquismo como una ramificación de la gula. Cuando ya logre todo eso, entonces la persona se purifica tanto y ahora sí encarna el famoso Espíritu Santo del cristianismo y recibe la virtud del don de lengua, ¿sí? Mire que estamos desmitificando a los extraterrestres. Por otro lado, les digo de que los extraterrestres no se pueden involucrar en el proceso normal que llevan los seres humanos de nuestro mundo, tanto su proceso material como espiritual. ¿Por qué? Porque si intervienen, les va a suceder lo mismo que les ocurrió en el pasado. Incluso eso se narra en el libro de Enoc, donde se dice textualmente de cuando los hijos del cielo, haciendo alusión a los extraterrestres, se enamoraron de las hijas de la tierra, se casaron con ellas y por hijos tuvieron a seres gigantes. ¿Qué significa esto? Seres extraterrestres atrapados en las leyes de nuestro mundo, ¿sí? O sea, los agarró el karma terrícola. Ahora, paradójicamente, mientras hay muchos terrícolas que aspiran a ser salvados por los extraterrestres, ¿sí? Ustedes conocen muy bien todo eso. Paradójicamente hay extraterrestres que aspiran a ser salvados por los terrícolas. ¿Por qué? ¿Y a qué se debe esto? Simple y llanamente porque la Tierra es uno de los pocos planetas del universo que más se ha degenerado, ¿sí? Como se dice popularmente, hasta más no poder. Y como dice el viejo dicho popular, a grandes males, grandes remedios. En nuestro mundo terrestre se han enseñado y se han desarrollado procedimientos y técnicas avanzadas de liberación espiritual para que los humanos la apliquen y se liberen espiritualmente. Y estos extraterrestres, los que aspiran a ser salvados por los terrícolas, que son los extraterrestres de tipo B, que son así como nosotros, pero que andan haciendo turismo cósmico y que están sumergidos en el pecado, ellos saben perfectamente que están atrapados en la séptima dimensión, que es el mundo mental, o lo que nosotros en el Harán llamamos el Isgo Dijanes, o el mundo de las inteligencias cósmicas, el mundo donde está toda la tecnología y todos los inventos, conocidos y desconocidos, ¿sí? Entonces ellos han pactado con las jerarquías de la vida, de las leyes de la vida, que rigen sus mundos, para desencarnar en sus mundos, o sea, es decir, morir en sus mundos, nacer acá en el planeta Tierra, como seres terrícolas, aprender los conocimientos de liberación espiritual y llevárselas a sus mundos para aplicarlos allá. Y así estarían salvando a sus, ¿cómo se dice? Conciudadanos, ¿sí? Paisanos, terrícolas, que no terrícolas, extraterrestres, ¿sí? Entonces mire que ese es otro detalle que quería anexarle a esta parte. En la segunda parte de este video vamos a ver el gen extraterrestre o los genes extraterrestres.
Este es un dato obtenido, como les dije al comienzo, del libro Genética Dígito-Cuántica. Recuerden que genética dígito-cuántica no es otra cosa que la aplicación de la tecnología dígito-cuántica a la genética, para obtener genética dígito-cuántica. ¿Sí? Este es un libro científico escrito por el maestro José Rey Jaranka, donde se demuestra científicamente la existencia de Dios. ¿Sí? Bien, este tema comienza con ciertos aspectos graciosos, diciendo, nosotros los terrícolas somos más extraterrestres que terrícolas. Negar a los extraterrestres es negar a nosotros mismos. Existen 9 tipos de genes primarios básicos emanados de un gen, que es el gen tipo 10, el gen K, del cual emanan 9 tipos, son genes divinos, porque emanan de nuestro Dios K, ¿sí? Nuestro Dios absoluto, ¿sí? Y al combinarse entre sí forman 81 tipos de genes. Todos nosotros, todos los seres vivientes tenemos esos 81 genes. La diferencia es que de acuerdo a la misión que venga a cumplir esa persona como alma humana en este mundo físico, así la jerarquía divina le activan un tipo de gen que tiene ciertas características. Y recordemos que el gen tiene inteligencia genética y es Dios en la persona, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando nos cortamos en un brazo, nos producimos una herida, el cuerpo ordena la cicatrización, detener la sangre, inicia el proceso de generar las plaquetas de la vitamina K para evitar que el cuerpo se desangre, inicia un proceso de cicatrización. Eso no lo hace la persona en forma consciente, eso se da en el cuerpo en forma automática. ¿Quién hace eso sin equivocarse? La inteligencia genética. La inteligencia genética con un atributo específico es Dios en nosotros, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos 81 aspectos de ser espiritual porque tenemos 81 tipos de genes y existen 81 tipos de aspectos sagrados y divinos o 81 aspectos de Dios en nosotros, cada uno con una función especializada, ¿sí? Entonces, todos tenemos los mismos tipos de genes. Por eso este libro comienza diciendo, es absurdo el racismo y la xenofobia. Si nosotros por racismo o xenofobia odiamos a los japoneses, como ejemplo, ¿qué se nos dice en este libro? Muy bien, si usted odia a los japoneses y no quiere tener nada que ver con los japoneses, mándese a sacar su glándula timo. Y ya sacó y estirpó a los japoneses de su cuerpo. Si usted odia a los negros africanos, ¿sí? Entonces, para que usted no tenga nada que ver con los negros africanos, mándese a sacar su glándula pineal, su glándula pituitaria, sus huesos, sus nervios y su psiquis, para que saque a los negros africanos de su interior, ya que el gen 44 de Tourette, que es un 90% celeste y un 10% celeste, es un gen azul, el cual lo portan los hombres azules, procedentes de la galaxia azul y que en nuestra Vía Láctea residen en la constelación de Tourette y que fueron los que vinieron a la India y enseñaron la parte espiritual en la India. Por eso ustedes ven que a Krishna, que es el Cristo hindú, porque la palabra Cristo no existe en la lengua sánscrito, pero yo le hago el empalme. Krishna es el Cristo hindú, lo pintan de azul, de color azul, porque así era en verdad, ¿sí? Sí, porque en verdad la verdad es una y se ha manifestado a través de todas las culturas. ¿Qué es lo que cambia? Los nombres según la cultura. Pero todo es uno y todo es una sola verdad. Muy bien. Entonces, cuando este gen se daña, se convierte en un gen negro y origina la raza negra. Entonces, mire lo que nos comienza a enseñar este tratado de genética dígito-cuántica. Hay una anécdota que yo les quiero contar. Cuando el maestro José Rey Jaranka fue a escribir ese libro, porque este era un libro que develaba mucha información oculta, porque trataba precisamente el gen en la historia, el gen a través de la historia, genes históricos, y se veía involucrada la genética de Jesús de Nazaret
Y siendo prudente, el maestro Acerra y Jaranca tuvo un diálogo, un encuentro con el Cristo Jesús de Nazaret y le planteó la idea del libro, y que lógicamente allí se iba a mencionar la genética del Cristo, porque estaríamos hablando de genes famosos, genes que hicieron historia. Entonces Jesús de Nazaret le contestó, le respondió textualmente: habla solamente de mi genética hasta la época en la que yo fui hijo de María. De allí para atrás, de ahí para adelante no. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros sistemas codificados y aplicando la genética podemos hacer un rastreo de los genes a través de la historia, ¿sí? Entonces quería comentarle esa anécdota. Bueno, vamos a hablar de los genes de dos tipos de extraterrestres más conocidos en nuestro mundo y que son negativos. Son extraterrestres de tipo C, totalmente degenerados y depravados. Vamos a hablar de la genética de los extraterrestres grises. A estos extraterrestres yo les llamo humorísticamente los extraterrestres cabeza de nalga, porque cuando ustedes lo miran de perfil, la cabeza se le ve como un par de nalgas de mujer, ¿sí? Bueno, resulta que tenemos el gen número 1, que cuando se combina consigo mismo produce el gen número 11. Es el gen portado por el emperador Súpriton. Este es el gen de Súpriton. De acuerdo a nuestro tratado de genética digitocuántica, es 90% blanco y 10% blanco, o sea, es blanco blanco. Pero curiosamente este gen tiene 3 connotaciones genéticas, o sea, es blanco, es plata y es cristal. Solamente a nuestro mundo llegó el gen blanco, no llegó ni el plata ni el cristal. Sin embargo, aún así, de primero llegó a la luna. Después fue traído a la Tierra mediante un cruce genético porque la Tierra no lo permitía con sus vibraciones. Y se afectaba la vida, la parte vital de este gen blanco. Hay seres de plata que portan este gen y hay seres de cristal. Contemplar un ser de cristal es como cuando uno se para frente a una persona y por ser totalmente transparente puede verle todos sus órganos internos, su corazón, sus riñones, su estómago, etcétera, ¿sí? Bueno, recuerden ustedes, para no ir tan lejos, el viejo principio de Hermes o los principios herméticos. Uno de ellos nos dice de que todo está dentro de todo, que el universo no está aislado, sino que está interconectado. Entonces era importante traer este gen a la Tierra, el gen blanco, pero las vibraciones de la Tierra, que son diferentes a la vibración código 1 con respecto a la vibración código 4 de la Tierra, que es una vibración código 4 Fa, la vibración del gen blanco lunar es musicalmente correspondiente a la nota Do. Las notas se rechazan porque son frecuencias diferentes. Y era importante traerlo a la Tierra por 2 poderosas razones. Primero, para equilibrar las fuerzas lunares con respecto a las fuerzas de la Tierra. Es decir, para que hubiese una armonía, no hubiese un desequilibrio. Como segunda medida, traer este gen a la Tierra a través de un cruce genético permitiría establecer un tipo de raza jaránica que no existía en el planeta Tierra. Entonces se hizo un cruce 1-4 y se formó 14-41, el gen 14 y el gen 41. El gen 14, gen blanco, ya sabemos que también es plata cristal, gen blanco 90% y gen celeste 10%. Y en el 41 es un gen celeste 90% y blanco 10%, que curiosamente es el gen que corresponde a la región y a los moradores de la media luna, es decir, que está muy relacionado con los árabes. Muy bien, entonces cuando se produjo la mezcla del gen 1 con el 4 y se originó el gen 14, nació un tipo de gen que nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo, es el gen de Dofalla, el príncipe de Dofalla, que es el aspecto 14 de nuestro ser espiritual, o el aspecto 14 de Dios en nosotros, ¿sí? Bien,
Pero resulta que como en todo lo positivo hay algo negativo, este cruce genético propició en nuestro planeta Tierra la caída de aquella humanidad espiritual, correspondiente a la tercera raza, porque las dos primeras razas del planeta Tierra, ¿sí? Cumplieron su proceso espiritual y se fueron. Pero cuando vino la tercera raza y se hizo este cruce genético, se produjo la caída mística en el pecado de Dasfet. Es decir, la parte negativa de este gen, cuando se degenera, produce el pecado. Por eso nosotros el pecado lo codificamos de código 14, porque es el bajo psiquismo del subpoyatco o el pecado mortal. Bien, entonces se cayó esa humanidad espiritual, fracasó en su objetivo, vino la cuarta raza que fueron los Atlantes, no lograron su objetivo, les tocó quedarse atrapados en nuestro mundo y por eso es que hoy tenemos superpoblación, porque los que supuestamente como raza debieron llegar y no se pudieron ir, se quedaron, y los otros que llegaron como raza, siguieron llegando, fue multiplicando la población en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Bueno, resulta que este gen, aún cuando se sigue degenerando más y más, ya produce el gen 14 de los extraterrestres grises. Allá está ese gen. Bien. Vamos a mirar el gen de los reptiles. Entonces, el gen 1, combinado genéticamente con el gen 7, o sea, el gen de Priviado con el gen de Priviasi mezclado, produce el gen 17 de la princesa Dosica. ¿Sí? Este es el gen alemán, pero ojo, miren que en la época de la Alemania nazi, Hitler, en su orgullo racista, diciendo de que los nazis tenían una raza pura, eran blancos puros totalmente, en genética digitocuántica se demuestra lo contrario, porque el gen 17 de Dosica, que es el gen alemán, este gen apenas tiene un 90% de blanco y un 10% de gen salmón. Es decir, los alemanes no son totalmente blancos puros al 100%, debían tener el gen 11 del emperador Sucristón. Bueno, entonces cuando este gen se comienza a degenerar en las personas, hace que asuman patrones psicológicos de información y conductas negativos, como por ejemplo, las personas no cumplen sus compromisos, no cumplen sus citas, llegan retardados a sus citas, se siguen enfermando, degenerando, comienzan a salir lejivas y jorobas en su espalda, y cuando más allá de la categoría de ser humano sigue la degeneración, se originan los extraterrestres reptiles, de los que tanto se habla en nuestro mundo, ¿sí? Bueno, pero resulta de que en verdad, ¿de dónde son originarios estos extraterrestres degenerados? Arámicamente se nos enseña que ellos son los hijos de las estrellas dobles. En este momento los científicos han descubierto un fenómeno, y es que hay estrellas en el universo que son dobles, triples, cuádruples, quíntuples, han descubierto hasta estrellas séptuples, pero en verdad hay hasta estrellas nonuples, es decir, 9 estrellas en una. Resulta de que en una estrella doble, en una constelación, se caracteriza porque es la estrella más brillante de la constelación, pero a su lado aparece una luna oscura, totalmente tenebrosa. Los científicos no saben a qué se debe este fenómeno, pero este fenómeno tiene su explicación en el conocimiento espiritual, ¿sí? Resulta que cuando una persona como alma humana se libera espiritualmente de su pecado, de su bajo psiquismo, de su ego, y llega ya al seno del Padre, es decir, hace el recorrido que hizo Jesús de Nazaret, es decir, resucita, llega ya al seno del Padre, supuestamente llega con todos los grados y con toda la jerarquía, mira a su lado y observa que hay seres más luminosos y más brillantes que él. Y él hace la pregunta, ¿por qué? Si supuestamente ellos hicieron lo mismo que hice yo. Y por lo tanto yo debería tener la misma luz que tienen ellos. Te dicen, no. Lo que pasa es que estas personas más brillantes que tú, que tienen más luz que tú,
han hecho el doble de lo que tú acabas de hacer. Es decir, han lanzado la piedra al agua en día sábado. Este es un concepto que viene del esoterismo hebreo o del esoterismo judío, ya que ellos utilizan el Sabbat como la época de descanso, donde no se debe trabajar. Entonces, cuando el maestro espiritual se libera, ya entra en reposo. Ya pagó todo su karma, no tiene deudas con la ley, ni tiene nada que venir a buscar a nuestro mundo físico, terrenal. Entonces, ¿qué hace esta persona? Viene y lanza la piedra al agua en día sábado, es decir, viene a la tierra, tiene relaciones sexuales con una mujer y nace el ego, el bajo psiquismo, el pecado. Es decir, le sucede lo que contrariamente ocurre con el fénix. Si recuerdan la historia del fénix, que era un ave de Etiopía que se alimentaba de perlas e incienso, que cada 500 años se lanzaba sobre una hoguera para después resucitar en medio del fuego. Bueno, así pasa con el ego. Después de que el maestro eliminó el ego, ahora el ego surge de sus propias cenizas como el ave fénix. Y viene esta persona, llega, ya se libera, llega por segunda vez. Y cuando llega por segunda vez, mira a su lado y hay seres más brillantes que ellos y hace la misma pregunta. Y le dan la misma respuesta. Pregunta, ¿por qué ellos tienen más luz que yo? Porque ellos han hecho 3 veces lo que tú acabas de hacer por 2 veces. Total es que vuelve y tira la piedra al agua. Y eso se formaba como un desorden, ¿sí? Un desorden ahí con eso, hasta que el Padre Supremo y Espiritual dijo, bueno, hasta aquí. Solamente les acepto que tiren la piedra al agua por 7 veces. Quien tire la piedra al agua por 7 veces cae en maldición y no puede entrar más a mi reino. ¿Sí? Entonces se rumoraba, e incluso todavía se rumora, que en aquella época Jesús de Nazaret, cuando estaba haciendo su proceso en nuestro mundo, ya había lanzado la piedra al agua por 7ª vez. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el maestro espiritual, lanzaba la piedra al agua por 7ª vez, llegaba allá, claro, y miraba a todos lados, claro, todos brillan como yo, todos han hecho el mismo trabajo que yo, pero miraban al fondo a la derecha, como se dice en las caricaturas, veían a unos universos y a unos dioses negros que los llamaban, vengan para acá, que acá la cosa está buena. Y como tenían una sabiduría, los embaucaban con esa sabiduría y se iban para allá, lanzaban la piedra al agua por 8ª vez, caían en maldición, no podían regresar al seno del Padre. Entonces, ¿qué fenómeno se estaba presentando allí? Que los dioses negros estaban acabando con los dioses blancos. Y es entonces cuando en el Harán se cuenta que Sikh-Harán, el hijo Harán, le dijo a su padre Ka, le pidió permiso ir allá, a nacer y convivir con esos dioses negros, robarse su sabiduría y traerla para el Harán. Y entonces resulta de que todos los misterios espirituales que se han entregado antes de la aparición del Harán le llamamos misterios de séptima, porque todos giran alrededor del 7. Los 7 chakras, los 7 centros magnéticos, los 7 días de la creación, los 7 cuerpos existenciales, los 7 días de la semana, etc. Entonces con el Harán aparecen misterios de octavas, novenas y décimas. Mire que estas octavas, novenas y décimas, los conocimientos espirituales que hay allí, ya es la sabiduría que Sikh-Harán, el hijo Harán, le robó a los dioses negros del Saikaka. Y por eso ya en el Harán se acaba ese mito de que los dioses negros tienen la maldición de no poder volver más al seno del Padre Espiritual Supremo. Se acaba ya esa maldición y por ello pueden regresar, ¿sí? Entonces, cuando ese maestro espiritual tira el agua, por primera vez, por segunda, por tercera, por cuarta, se van formando estas estrellas, dobles, triples, cuádruples. Entonces, en esas lunas oscuras, estas estrellas dobles, triples, cuádruples, como el caso de la estrella doble de Sirio, ¿sí? Del Can Mayor, y la estrella doble de Rigel, o sea, la luna oscura de Rigel. Es decir, de esa estrella doble, la parte lunar y oscura de la constelación de Orión, provienen de estos tipos extraterrestres degenerados, ¿sí? Ese era el origen cósmico. Ya les expliqué el origen genético de estos extraterrestres degenerados y ya les acabo de explicar el origen cósmico, o sea, la patria cósmica, de donde provienen estos dioses, estos extraterrestres degenerados, ¿sí? Bueno, ya con esto me despido. Si quieres ver más videos del Harán, recuerda darle clic a la campanita, suscribirle, darle me gusta y compartir nuestros videos. Yo soy el cambio, yo soy Harán.
sol karun, soldido sol karun. Haik solirra, haik solirra. Soldido karun koga, soldido karun koga. Kamion doksa umikat kola toyako, sikayiki mama, dala kasi